Yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte Bahía. La historia de ensoñación. Seguimos en Punto y Círculo por TV Caricuao. Dejamos un conjunto de interrogantes en el segmento anterior. ¿Qué me puedes decir a propósito de eso? Bueno, no, estábamos hablando acerca de la unidad árabe y de qué manera se ha ido rompiendo. Bueno, no se puede hablar de sionismo sin hablar de Estados Unidos, como en su momento tuvo un papel preponderante Gran Bretaña, ¿no? Que la zona, el territorio palestino estuvo en manos del mandato... Bajo la influencia de ellos. Bajo el mandato británico, que es lo que precisamente causa, a través del... Ya en el año 17, el tratado o la Balfour le había ofrecido al sionismo territorios dentro de Palestina, ¿no? O sea, la creación de un Estado, de un hogar dentro del territorio palestino. Y luego, bueno, Francia, Estados y Inglaterra en ese momento se alió con el sionismo. Y en la actualidad, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues lo fue Estados Unidos, ¿no? Entonces no se puede hablar de sionismo sin hablar del imperialismo norteamericano y obviamente, bueno, los aliados europeos. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Pues manipular, chantajear a los países árabes para que se rompa esa unidad, que fíjate, cuando nace la OLP en los años 60, nace bajo el amparo, bajo la protección o la guía del panabarismo egipcio. El presidente Nasser, bueno, creía en la unidad árabe, ¿no? La mancomunidad árabe, y por eso el documento nacional, la Carta Nacional Palestina, hace mención a la patria árabe, no solo a la patria palestina, sino a la patria árabe palestina, a la nación árabe palestina, a la gran patria, como nosotros aquí en América Latina pensamos. Todos esos ideales se traicionaron a lo largo de los años, ¿no? Egipto y Jordania fueron los primeros en establecer relaciones, restablecer relaciones con el mal llamado Estado de Israel. Y bueno, y recientemente vimos como Sudán, Bahrein, Marruecos también, los Emiratos Árabes, la monarquía saudita, es decir, todo de manera solapada o de manera evidente, pues han restablecido relaciones con el sionismo. Y ese responde un poco a tu pregunta de cuál es la intención del sionismo. El sionismo, en alianza con Estados Unidos, es romper con la unidad árabe, porque de esa manera, bueno, garantiza la apropiación definitiva de los territorios palestinos, ¿no? Y el control militar, el control geopolítico de todo el Medio Oriente, ¿no? Teniendo como su principal antagonista la Revolución Islámica de Irán, que es la que, bueno, ha desenfundado, desenvainado la espada de la justicia desde los preceptos. ¿Tú no crees que ese es el objetivo principal? ¿Tú no crees que el objetivo principal desde el 79, después de la Revolución Islámica, es decir, la Revolución Islámica cambia el cuadro político, claro, en el Medio Oriente? Claro. Es decir, evidentemente cambia el cuadro político allí, cambia la correlación de fuerza en el mundo árabe, entra en juego una nueva fuerza ahí en el Medio Oriente. Se genera, fíjate que después del 79, después de la Revolución Islámica, se genera toda una ofensiva, claro, de los gringos. Bueno, interviene en el Líbano, están las masacres de Chatila, y es decir, ese nuevo cuadro donde la Revolución Islámica juega un papel fundamental, hoy lo ha comprendido el Estado sionista, el Estado de Israel. Lo han entendido con mucha claridad los Estados Unidos allí. Pero a partir de ese nuevo cuadro de configuración de fuerza, los israelitas, tú mismo lo expresabas, es decir, mira,
Resuelto el problema de Libia, es decir, se produjo el conflicto en Libia, ya, Claro. liquidado el proceso en el Libia. Ahorita al Sahara español, a los compañeros del Saharaui están en toda una ofensiva. Saharaui. En Siria están en plena ofensiva. En el Líbano, en plena ofensiva. Pero además de la unificación, de intervenir ahí, han creado un monstruo como el ejército islámico. Claro, claro. Es decir, esa construcción de ese ejército islámico y esa búsqueda definitivamente de fracturar, como tú lo dices, a los países árabes, también tiene como objetivo Irán. Por supuesto, porque la situación es compleja, ¿no? No se puede decir que hay un conflicto religioso, porque el sionismo, que es una de las cosas interesantes que dice el comandante Chávez en su carta, como te dije, recoge todos los puntos álgidos, importantes en la discusión, en el debate sobre el tema sionismo-palestina. No hay un conflicto religioso per se, porque puesto que el Estado sionista no es un Estado judío, eso es falso, totalmente falso. O sea, todas las pretensiones, todas las argumentaciones bíblicas de las que ellos se valen para justificar que allí se debe permanecer el Estado de Israel o tomar posesión de esas tierras, los judíos, eso es falso desde todo punto de vista, ¿no? Y es falso que el Estado judío sea el Estado palestino, el falso Estado palestino sea un Estado judío, puesto que ninguna religión abrahámica, ninguna religión monoteísta llama al asesinato del prójimo, ni a la humillación, ni a la opresión del otro, ¿no? Es decir, que eso sería una locura pensar, un contrasentido teológicamente hablando, ¿no? Y que bueno, todas las referencias bíblicas que hablan de una tierra prometida al pueblo judío, a las tribus, las 7 tribus judías, bueno, no es un contrato legal, es decir, pasado por notaría que alguien pueda hacer valer eso para apropiarse de una tierra, ¿no? Sí, cuando allí la habitaban otras personas. Es decir, que eso es llanamente una invasión, una franca y llana invasión, una ocupación militar, un genocidio sistemático, que además, otra cosa que menciona el comandante Chávez allí, es vergonzoso, porque en el supuesto negado a que fuese un Estado judío, ¿cómo se explica que un pueblo judío que fue tan maltratado y masacrado por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial esté haciendo lo mismo contra otro pueblo? Eso es otro absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, el Islam lucha, ¿verdad?, contra la opresión. El Islam no se puede, en el mundo en general, el Islam no puede permitir, menos en la región donde cohabita, que se dé una situación de tal magnitud, de genocidio, de violación extrema de todos los derechos, del exterminio sistemático de todo un pueblo, ¿no? Entonces, allí sí hay una visión desde Irán, desde la Revolución Islámica, era un compromiso, por eso nace el Quds, pues, con un compromiso contra los más necesitados, contra aquellos que están siendo masacrados. Y bueno, es el mismo principio que se da con respecto a nosotros los venezolanos. ¿O qué tú crees cuando vienen los barcos de Irán cargados de gasolina para ayudarnos? ¿Tú crees que eso es debido a qué? Que ellos son muy buenos, que nos deben algo, ¿no? Es porque hay un principio religioso, islámico, un fundamento, una doctrina religiosa que cree que en verdad a la gente se le debe ayudar, al pueblo se le debe ayudar. En el caso de Venezuela, un país que está luchando contra el imperialismo, la Revolución Islámica de Irán, bueno, nos ayuda, nos abastece de gasolina, pero no porque tiene intereses y pretensiones geopolíticas o materiales
o de hacerse, apropiarse de ninguna riqueza nuestra, porque a Irán no le hace falta eso. Irán es un país petrolero, uno de las 5 potencias del mundo con mayor adelanto tecnológico, científico y tecnológico. Es decir, estamos entonces ante un antagonismo de 2 modelos totalmente a la vista, uno que representa, bueno, esto que hemos descrito muy bien acá, pues el sionismo como una fuerza aniquiladora, avasalladora, genocida, fascista, racista, etcétera, que se ha hecho valer de la religión, ¿verdad?, de los fundamentos religiosos, para, por ejemplo, decir que todo aquel que la ataca es antisemita, lo cual es otra gran contradicción, porque si semitas son los propios árabes palestinos, ¿cómo es que tú acusas al otro de antisemita y estás al semita, que es el palestino, torturándolo y masacrándolo? Es decir, es tan descarado. Ahí el principio de que el violador termina siendo violado. Exacto. Sí, es una cosa absurda. Es absurdo. Entonces, obviamente, el avance que ha tenido militar, científico, tecnológico, en la salud, en la educación, el pueblo iraní, el pueblo persa, desde a partir de la Revolución Islámica de Irán, porque de ahí para atrás lo que había, bueno, era un matrimonio feliz entre aquella monarquía y Occidente, ¿no? Obviamente el modelo de gestión, el modelo de pensamiento es pro-occidental en el sionismo, y entonces está ese antagonismo, ¿no?, entre lo que significa uno y el otro. Entonces, obviamente el objetivo principal es acabar tanto con la Revolución Islámica de Irán para poderse hacer de los territorios o dominar geopolíticamente el territorio. Fíjate, nos quedan poco tiempo, nos quedan 3 minutos. Sí. Tú eres venezolano, luchas por la causa palestina. Desde la perspectiva tuya, ¿cuál es hoy el mensaje, tú como venezolano, como persona que te identificas con la causa palestina? ¿Cuál debe ser el mensaje? Es decir, ¿qué crees tú que hoy nos debemos plantear los venezolanos a propósito del pueblo palestino y de los pueblos del mundo? Como tú bien me lo decías, estás en una fundación que se llama Segundo paso para nuestra América. Para nuestra América. Es decir, desde esa perspectiva, ¿cuál es el mensaje que ustedes hacen desde la fundación? Bueno, fíjate que el ayatolá, el líder de la Revolución Islámica de Irán, cuando se cumplieron los 40 años de la Revolución Islámica, habló de un segundo paso, que eran los próximos 40 años, es decir, que ahí nos hermanamos conceptualmente con la Revolución Islámica de Irán. Bueno, es sencillo, la explicación es sencilla. Toda aquella persona que tiene, pues, unos principios, unos valores éticos, morales, humanistas, tiene que dolerle el caso palestino. Es decir, se nos ha hecho creer que por ser una situación geográficamente lejana, alejada de nosotros, culturalmente muy distinta de nosotros, con un idioma totalmente diferente, no nos atañe, no nos toca de cerca, y eso es totalmente falso. El sionismo está acá, lo estuvo en Venezuela, dentro de los servicios de seguridad del Estado, antes de la Revolución Bolivariana, ¿verdad? Y estuvo y está en el sionismo presente en América Latina. Entonces la lucha nuestra, la del pueblo palestino, es la misma que la nuestra. Son los mismos ideales, los mismos principios, contra la hegemonía, contra el imperialismo, y a favor de la paz y del amor y de la convivencia. Bueno, Ramón, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Punto y Círculo. Esta es tu casa, este es TV Caricuao. Cuando tú desees, vengas para acá, volvamos a tocar, vamos a estar pendientes, porque ahora en el próximo programa vamos a hablar un poco de eso que tú hablas de nuestra América. ¿Cómo no? Ya estás comprometido públicamente para que vengas de nuevo al programa. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Ramón. A ti, hermano. Okay. Un abrazo. Yo traigo mi llanero, que en esta yo te quiero, para cantarte bahía. La historia